No, de palabras desconocidas no. Mm, Mm, ¿Ninguno? Solamente, bueno, al principio tú has entendido. Mm, Attendu. Entendu es O sea, como esa escuchar, ¿no? expresión. Pues, Sí, es escuchar. No, escuchar en el sentido de, a ver, que aquí se abre un gran paréntesis, ¿no? Porque tenemos el verbo también ok. écouter, tenemos el verbo écouter, que lo utilizamos también para decir escuchar, pero usualmente el verbo écouter hace referencia a algo que escuchamos porque nosotros queremos escuchar, ¿no? J'écoute la chanson. Mientras que entendu es el verbo para cuando escuchamos algo pasivamente, por así decirlo, ¿no? O un sonido que está en el ambiente que nosotros no tenemos ninguna acción. No es que hemos decidido ponerle play al sonido, no sé, de los pajaritos sobre el árbol, ¿no? Algo así. Entonces ahí para ese tipo de situaciones utilizamos el verbo entendre. Entonces aquí al passé composé, tu as entendu cela, tu as entendu ça. ¿Has escuchado eso? ¿D'accord? D'accord. Oui. Bien. ¿Alguna otra? La que en la segunda igual, la última que es bruit, Ruido. Bruit, ruido. ruido. Ok, Ujú, gracias. ujú. Prof, Sí. en la 7 dice, l'ascenseur tombe encore. ¿Qué significa tombe? Cae. Cae Mm. aún. ¿No? O sea, que primero se había parado y se arrêté, y ya luego l'ascenseur tombe encore, ¿no? Cae de nuevo. Ok. Ujú. ¿Dónde más encontramos este verbo tombe? Tombe. ¿Dónde más? ¿En qué construcción? Locución, más. En la En la cuarta cuarta dice línea. las... Ujú. No, l'ascenseur est en train de tomber. L'ascenseur est en train de tomber. ¿Y en qué otra situación encontramos? Una situación un poco más romántica. Caer de amor, no sé. Oui, ¿cómo se dice? Tomber amoureux. Oui, tomber amoureux. No, es la locución, ¿no?, que se utiliza para decir enamorarse en francés. ¿Ok? D'accord. ¿La podría escribir? Oui. Alors, attendez. Hmm. A ver. ¿Ok? La escribo acá al lado. Tomber. Perdón. Clase de japonés al final. Me olvido de cambiar el teclado. Bien. Tomber amoureux. Voilà. Merci. Vous voyez, oui. Ok. No, eso significa enamorarse. D'accord. Bien, si no hay ninguna otra pregunta respecto a las Sí, palabras desconocidas. Sí, te escucho. yo tengo una. ¿Qué es que c'est garner? Gagné. Gagner. Gagné, ganar. Ok, merci. Je veux gagner le marathon de New York. Quiero ganar la maratón, perdón, de Nueva York. Je veux monter au mont de l'Everest. ¿No? Quiero subir a lo alto del Everest, en lo alto del Everest. ¿Alguna más? ¿No? No. No. Ok. Bien, entonces, a ver, les preciso algo de enseguida. Aquí tenemos una estructura que es la que vamos a ver este día de hoy y mañana probablemente también. Es la estructura entre-deux. Entre-deux. ¿Qué significa entre-deux? No sé si sus compañeros de los otros grupos ya lo saben. ¿Ya saben qué significa entre-deux? No me acuerdo, la verdad. Como a ¿No? punto de... No lo hemos visto, pero es Ajá. como el presente continuo, ¿no? Oui, oui. Sí, es verdad. Bien évidemment, oui. Es el presente continuo, alors c'est le présent continu en français.
¿no? Para decir cosas como, por ejemplo, a ver, un ejemplo en español. Sigo estudiando. ¿No? Estoy estudiando, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Ujú. L'ascenseur est en train de tomber. El ascensor está cayendo, ¿no? Está cayendo. Entonces, ese es el presente continuo, ¿no? Las formas que nosotros en español tenemos con ando, endo, ¿no? Junto con la locución, con el verbo estar, con muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Être en train de. On utilise la locution verbale être en train de pour décrire une action pendant son déroulement. Para describir una acción durante su desarrollo. La forma es bastante simple, ¿no? Es être en train de más el verbo al infinitivo, o sea, sin conjugar. Y así es como lo vamos a estructurar. A ver, ayúdenme con la lectura de la primera frase, por favor. Je suis en train de lire. Je suis en train de lire. De lire. Oui, la deuxième phrase. J'étais en train de regarder la télé quand tu es arrivé. Oui, j'étais en train de regarder la télé quand tu es arrivé. D'accord? Ça veut dire quoi, la première phrase? Estoy leyendo. Estoy leyendo. ¿Y la segunda? Estaba viendo la tele cuando tú llegaste. Voilà. Estaba viendo la tele cuando tú llegaste, ¿no? No tú has llegado, si queremos traducirlo con el pretérito. Bien. J'étais en train de regarder la télé quand tu es arrivé, excusez-moi. Bien. Entonces, la estructura no es nada difícil, ¿no? Solo hay que darnos cuenta que vamos a conjugar el verbo être dependiendo del tiempo y pronombre que queremos utilizar. La locución en train de seguido del verbo al infinitivo, en la forma infinitiva. ¿De acuerdo? Atención, que sucede algo importante con esta situación, ¿no? No hay que confundir, excusez-moi. No hay que confundir la construcción en train de con en train. Porque decir, por ejemplo, je vais à Paris en train es muy diferente que decir je suis en train d'aller à Paris. ¿Pourquoi? Ahí tiene la respuesta en pantalla. A ver, ¿quién me elabora una respuesta? ¿Por qué es diferente? Porque en el primero dices que vas en tren y en el otro dices que estás yendo. Exacto. No porque tengamos en train en ambas frases quiere decir lo mismo, ¿no? El primero nos estamos refiriendo al medio de transporte, ¿no? Mientras que en el segundo estamos utilizando esta construcción, ¿no? El presente continuo. Je suis en train d'aller à Paris, ¿no? Maintenant, je vais à Paris. Mientras que en la primera es el medio de transporte. Entonces, en train de siempre va a llevar de y después el verbo. Exacto. Así podemos diferenciar también en caso de que no podamos traducir, ¿no? Oui. La construcción es toda completa, ¿no? Être en train de, ¿no? Con la preposición. ¿De acuerdo? Oui. Veamos a ver, aquí están las mismas frases, pero tengamos bien claro esto, por favor, ¿no? En train es medio de transporte. De hecho, ¿con qué otra palabra podría yo reemplazar train? ¿Qué otro medio de transporte conocemos? Metro. Metro. Después. Voiture. Ajá. ¿Qué más? Avión. Avión, oui. ¿Alguna otra? Velo. ¿Cómo se dice? ¿Perdón? Barco. Velo. Barco. Bateau. Batú. Bateau. Velo. Vélo, oui.
Y en bus. El bus nadie lo menciona. ¿No? Je vais à Paris en bus. Y ahí es una de las palabras en las que la consonante final se pronuncia. Atención. ¿No? Bus. Profe, ¿cómo se decía coche? Voiture. Voiture, ¿o cómo? Voiture. Ok. Alors, voilà. Voiture. Profe, una pregunta. ¿Taxi se dice igual taxi? Oui, taxi. Ok. Solo le pones el acento francés. Taxi, de taxi. Yo sabía que taxi es una palabra mundial. Ahora sí que en cualquier parte del mundo te sale igual. Sí, o sea, en cualquier parte del mundo encuentras, ¿no?, la palabra taxi, pero obviamente con las entonaciones, ¿no?, diferentes. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Oui? ¿D'accord? Uy, Uy, Sí. Ok, bien, entonces pasemos a los ¿Y ejercicios. bicicleta? Velo. Ok. Ujú. A ver, les escribo aquí. Voiture, vélo, bus, avión. ¿Qué más dijeron? Ah, bateau. Oui. ¿Qué más? ¿Qué más dijeron? Perdón. No recuerdo. taxi. Ah, taxi, oui. Taxi. Mm. A ver, para quien vaya a ir a París en un futuro, o quien ya fue, capaz me pueda decir, ¿alguno de ustedes ya estuvo por allá? ¿O aún no? No. Bueno, es un pequeño detalle. Cuando termine la pandemia, esperando, cruzando dedos, y van a París, compren su ticket para subirse a esta barca que los lleva por toda la Siena. Bueno, al menos no por toda, pero por una parte del centro, ¿no? Entonces pueden navegar en el río que cruza París, ¿no? Pueden ver las mayores atracciones, los mayores monumentos que están a las orillas, ¿no? A la orilla de cada parte. ¿No? Eso se llama el Bateau Moche. Y no está tan cara la entrada, ¿no? El pasaje, ¿no? Es bastante, o sea, yo me lo esperaba mucho más caro, pero estaba alrededor de 20 euros, creo, algo así, si no me equivoco, ¿no? Es un barco turístico dentro, ¿no? Siempre dentro de París, pero en el río, en la Siena. ¿De acá? Pequeño dato. Eso sí, resérvenlo. Yo les recomendaría reservarlo siempre, si quieren, a ver, pequeño dato turístico. Si quieren ir el mismo día, lo reservan en la mañana mismo del mismo día, ¿no? Porque a veces reservarlo con un día de anticipación, a veces trae problemas por cuestión de cantidad de personas y a veces no va bien el sistema. O sea, hay problemas bueno, al menos cuando yo lo hice había muchos problemas con el sistema, con la gran mayoría de empresas que ofrecen el servicio. Entonces, lo que recomiendan es comprarlos el mismo día que queremos utilizarlos, pero obviamente ya tenerlo en plan, ¿no? Para que ya nomás formen la fila y suban al barco y ya está. Bien, a ver, ya luego me voy a abrir mi canal de YouTubers viajero. Okay. Profe, Sí. ¿cómo se dice motocicleta? Uy. A ver, aquí es moto. Espera, que realmente no me acuerdo. ¿Alguien sabe? Para no buscarla en el diccionario. Moto, ¿no? Es que, a ver, que yo creo que es moto, porque creo que en italiano se dice igual, ¿no? Moto, Ujú, sí. moto. Que igual sería yo recordaba que era así. O el scooter, ¿no? No. A ver, que el scooter No. en Francia es el cosito este, ¿no? Que no sé si hay acá también en México, ¿no? Este El pedacito, este eléctrico, chiquito. ¿no? Ajá, el que utilizan los niños así para moverse. Sí. No el overboard, ese es otro, sino este que tiene así, ¿no? Una manita. Sí. Sí, sí Ok. hay. Pero A no se ver, dice motocicleta o algo así. es muy antigua. O sea, de hecho se evolucionó, se acortó a moto. Motocicleta es muy arcaica ya. O sea, como que lo utilizaría un abuelo francés, ¿no? Ah, ¿Sí? ¿De acuerdo? ok. ¿Y patineta? Ay. Hoy día me están poniendo en dificultad con palabras que no tengo. Patineta. ¿Patiné? No. Bueno. Trottinette. ¿Sí? Trottinette. Doble T. Trottinette. Ok. O, ya que estamos, también, por ejemplo, trottinette es
En zonas un poco más, que no son la capital. En la capital, en París, ¿no? Lo conocen como skate. En inglés, bueno, como en inglés. Ajá, exacto. Por la influencia de él. Y allá, bueno, se usa el patín del diablo. Es que sí. O bueno, ¿cómo se dice Es- monopatín? Sí, Creo sí, que sí, ese sí, es el sí. scooter, ¿no? El scooter, ¿no? El scooter. Ah, el scooter, ajá. ¿También se dice scooter? Uy, scooter. Lo utilizan con así, con la escritura del inglés, scooter, o también la forma, no, de hecho, perdón, solo la única. Se estaba por ponerlos de otra forma, pero es la del español. Porque en español se puede escribir scooter o scooter. Ambas son reconocidas por la RAE. Es más, la segunda es la única reconocida por la RAE. La primera es de origen inglés. Vale. Ujú. ¿Bien? Sí, merci. Ujú, de bien. Ok. Bien, entonces pasemos a los ejercicios rápidamente. Mañana igual y retomamos el tema, porque les recuerdo que ahora este es el B1 largo, ¿no? Entonces tenemos mucho tiempo para practicar, ver este tipo de situaciones. Bien, voilà. Vamos a transformar las frases utilizando être en train de. Vamos a empezar. Número 1. Tu bois ton café. ¿Cómo lo transformamos? Tu en train de café. Tu No, es... en train de boire ton café. Ah oui. Tu es en train de boire ton café. Recordemos la estructura, ¿no? Être en train de, seguido del verbo al infinitivo. Entonces aquí el verbo ya está conjugado. Hay que convertirlo al infinitivo y decimos tu es, être, ¿no? Tu es en train de boire ton café. ¿No? ¿Qué quiere decir entonces en español? Estabas tomando tu café. Estás tomando tu café. Oui. Oui. Número 2. Elle écrive une lettre. Ellas están escribiendo una carta. En francés. Elles sont en train d'écrire une lettre. Oui, oui, très bien. Elles sont en train d'écrire une lettre. Très bien. Bien. Número 3. Vous faites un exercice de français. Vous êtes en train de faire un exercice de français. Vous êtes. Vous êtes. No. De nuevo. Vous êtes. Ajá, vous êtes. Vous êtes en train. Oui. De faire. En train de faire. Oui. Un exercice de français. Ok. Vous êtes en train de faire un exercice de français. Muy bien. Número 4. J'écoute le professeur parler. Je suis Oui. Je suis en train d'écouter le professeur parler. Oui, très bien. Je suis en train d'écouter le professeur parler. Oui. Número 5. Elle comprend. Elle est en train de comprendre. De comprendre. Oui. Elle est en train de comprendre. Oui. Y si yo digo elle est en train, ¿qué significa? ¿Cómo? No lo escuché. Si yo digo elle est en train, ¿qué significa? ¿Ella está en el tren? Ajá, pero ¿qué falta? ¿O qué hay que cambiar? El verbo, ¿no? No. El verbo está bien. Es la preposición. No, perdón. La preposición. No va a ser on. ¿Qué preposición utilizamos para tren?
Un train. Mm, Du. Dans. Don't. Dans. Don. Elle est dans le train. De ahí estamos Mm. diciendo ella está en el tren. Si nosotros decimos elle est en train, es una frase incorrecta. Atención. Porque ya primero estamos omitiendo el artículo, así que falta, ¿no? El artículo para especificar bien, ¿no? La palabra tren, ¿no? Elle est dans le train. Sería la Y, frase correcta. y si es una oración usada comúnmente, o sea, no lo común sería el a o dans le train o algo así. Elle est dans le train es la frase correcta a utilizar. ¿No? Y sí, pues sí, no, si alguien está en el tren, se escribe, ¿no? Elle est dans le train o il est dans le train. Pour aller, je ne sais pas, pour aller trouver ses grands-parents. Oui. Ok. ¿Cómo sería escrita? Pardon? ¿Cómo sería escrita? Ah oui. Attendez un seconde. Don le train. Alors, ici. Elle est dans le train. Y así queremos poner un complemento, ¿no? Pour aller trouver ses grands-parents. Oui, qui habitent à Nice. ¿Sí? Lo importante es ver la preposición aquí, ¿no? Dans le train. Porque en train no tiene sentido, ¿no? Es incorrecto. No podemos decir elle est en train. Por eso era la pregunta que les hice, ¿no? Para precisarles esto. Ok. Porque se dice Ok. dans le train. ¿Ok? Bien. Maxi. Aplica con él y con il, supongo, ¿no? Con cualquier pronombre. Dos. Ah, ok. Solo tengan en cuenta que vamos a utilizar en train para indicar el medio de transporte, ¿no? Ahí sí es admitida la preposición en. Por ejemplo, yo, como la frase anterior, ¿no? Je vais à Paris en train. Voy a París en tren, ¿no? Con el tren, con el medio de transporte que es el tren. Y ahí sí decimos en train. Pero si yo quiero decir, estoy en el tren porque voy a ir a visitar a mis abuelos, ¿no? Entonces yo digo, je suis dans le train. Dans. La preposición es dans. ¿Sí se entiende? Hay que hacer esta diferencia de preposiciones. Oui. Bien. Bien, bien. Bien, hagamos la número 6 y ya a las 7 mañana. Ma mère parle avec son ami. Ma mère en train de parler avec son ami. Falta el verbo être. Ma mère est Oui. en Et train de parler de parler. avec son ami. De parler avec son ami. Oui. Ma mère est en train de parler avec son ami. Voilà. ¿Ok? Ahí estamos diciendo qué cosa. Y mamá Mamá está hablando con su amigo. Exacto, ¿no? Con Mi su mamá amiga. está hablando con con su amiga. Aquí es femenino a mí, pero el posesivo a utilizar es son. ¿Por qué? El posesivo es son. Si aquí tenemos femenino, ¿cuál sería la regla? Me dice que el posesivo femenino es sa. Pero ¿por qué yo tengo que decir son a mí y no sa a mí? Porque empieza con A. Con vocal. Exacto, ¿no? Empieza con vocal. Entonces, el posesivo que para los sustantivos femeninos o palabras femeninos es sa, se cambia a son. ¿Ok? ¿De acuerdo? Oui. D'accord. Bien. ¿Preguntas? No. No. ¿No? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Quedó fijada el uso de être en train de y las diferencias con otras situaciones? Sí. Oui. Voilà. Bien, entonces, nos quedamos aquí, nos vemos mañana, vamos a ver otra parte de esta estructura. Y cualquier duda que surja, por favor, siempre en el grupo de WhatsApp o personalmente me pueden escribir un mensaje. Merci. Tengan un bonito día. Buena jornada a todos. Bye. Adiós.